Bueno, y luego de un amplio operativo policial en la provincia de Arauco, 3 personas vinculadas al robo de madera fueron detenidas. Uno de ellos es Javier Ramírez, alias El Coipo, que es considerado uno de los líderes de la resistencia mapuche lafkenche. Para profundizar este tema y otros, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rayev. Diputado, buenos días, gracias por recibirnos. Sí, muy buenos días, Matías, y también muy buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Bueno, esta detención de estas personas vinculadas al robo de la madera, que son verdaderas mafias que operan en esa zona, ¿nos indica una acción particular, específica, o una desarticulación de un grupo más grande? A ver, en primer lugar quiero manifestar mi condena a los hechos de violencia, lamentar los hechos de violencia que están ocurriendo en este momento en Ecuador. Espero que se llegue a una pronta solución, porque ese tipo de violencia pudiese eventualmente llegar a nuestro país conforme a la situación que se está viviendo. Y es algo que empezó a incubarse de alguna manera también en la región de la Araucanía. Hoy día, a pesar de que tenemos un estado de emergencia que se ha ido prorrogando cada 15 días y que hoy día en el Congreso Nacional se está viendo la posibilidad de que cuya prórroga sea cada 30 días, no ha dado el ancho, no ha sido la solución a lo que significa la violencia que se vive en la región de la Araucanía. Se han ido dictando leyes con el tema de robo de madera, entregarle mayor facultades a las policías a nivel nacional, pero la problemática de la región de la Araucanía sigue. Todos los días hay hechos de violencia en las provincias de Arauco, en Malleco, en Biobío, en Cautín, que llevan a repensar la situación de violencia que hoy día se está viviendo. Si bien es cierto, se ha avanzado producto del trabajo que han hecho las policías, las Fuerzas Armadas, la PDI, pero todavía tenemos una situación compleja que se vive en nuestra región, donde yo siempre he señalado, lamentablemente en nuestra zona no se vive ni se duerme tranquilo. La desarticulación de estos grupos ha ido avanzando muy lentamente, porque ya les he señalado, los hechos de violencia siguen todos los días. Muchos de ellos ni siquiera aparecen en ninguna parte porque son absorbidos por noticias a nivel nacional. Pero creemos que la región de la Araucanía, que es la que le entrega los alimentos a todo el país, debe tener un trato distinto, teniendo presente el nivel de violencia y el tiempo de violencia que lleva en la situación que se está viviendo. ¿Lo hace pensar en por qué hace la comparación, lo que usted vive allí o la gente que le señala de lo que se vive allí? ¿Tiene alguna reminiscencia a lo que pudo haber ocurrido originariamente? Porque recordemos que Ecuador hoy muestra el pic de la violencia, pero hace 5 años era de los países que mostraba mayores niveles de seguridad hace 5 años. En muy corto tiempo tuvo esta escalada horrorosa que estamos viviendo. Hay cosas que, ¿por qué usted libremente pone los dos temas en comparación o haciendo la analogía? Porque hace un tiempo atrás, aproximadamente poco más de un año, desapareció una persona. Se dice que la descuartizaron, la quemaron con ácido, la quemaron con fuego, y hasta el día de hoy no aparece ni siquiera el cuerpo. Están detenidos eventualmente sus autores. Hace poco más de 15 días atrás falleció un matrimonio que habría sido acuchillado y posteriormente quemado en su propia vivienda. Eso es una situación que claramente lleva a que se presenten señales de alarma para la zona. Cosas que no ocurrían hace tiempo atrás. Hoy día los hechos de violencia son mucho más de mayor gravedad, por así decirlo, y no tenemos resultados respecto de esa situación. ¿Y qué Entonces, cosas? Sí, claramente uno puede empezar a... Usted dice se pueden hacer más cosas. ¿Qué más cosas se pueden hacer que tener este estado de excepción constitucional, tener desplegadas las Fuerzas Armadas para apoyo de las policías? ¿Qué más se puede hacer en esa zona? A ver, no hemos visto por parte del gobierno que se le entregue mayor facultades a las policías y a las Fuerzas Armadas respecto a este tema. Si bien es cierto, hace unos días atrás estuvimos en la ciudad de Temuco, en el regimiento Tucapel, la entrega de vehículos blindados para darle seguridad a las Fuerzas Armadas respecto a este tema. Pero eso no es suficiente. Aquí es la manera de que se le pueda entregar mayor facultades a las Fuerzas Armadas para que también puedan detener en la vía pública a determinadas personas.
Eso lo permite el estado de excepción, pero no se le ha entregado las facultades, en este caso a las Fuerzas Armadas, para que puedan realizar ese tipo de cosas. Tienen que estar necesariamente con carabineros para poder hacer esos controles. Y eso es algo que nos hace falta en la región de Araucanía y también avanzar en todo lo que significa mayor implementación para las Fuerzas Armadas y carabineros. No me hizo mención a la pregunta original de este grupo o esta persona que fue capturada, este señor alias El Coipo, señor Javier Ramírez, que pertenece al grupo de resistencia mapuche Lafkenche. ¿Estamos hablando de una detención de un caso puntual o estamos hablando de la desarticulación de un grupo? A ver, no lo sabemos porque vamos a tener que analizar lo que vengan en los días venideros, si efectivamente los hechos de violencia siguen en esa zona o con eso se desarticula. Yo espero que sea efectivamente una desarticulación y que los hechos de violencia no continúan, porque si continúan los hechos de aquí a una semana más es porque efectivamente es la detención de una sola persona y el cabecilla, por así decirlo, o quien va a coordinar las acciones de aquí en adelante, pasa a ser otra persona. Y eso no significa una desarticulación. A ver, yo lo voy a cambiar radicalmente de tema porque hace unos días aquí mismo nos hacíamos eco de una denuncia que hacía usted junto al diputado Miguel Mellado ¿qué denuncia? Un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica para que estudiara un eventual arreglo o una colusión de la industria panificadora, porque usted sostenía que los precios del pan que está viendo la población hoy día se salen de los márgenes que a ustedes les parecen que serían los razonables si uno mira, por ejemplo, el precio del trigo. Recuerdo que decían que no es normal que el precio del trigo, que es un insumo básico para el pan, es 8 veces menor que el pan, que el resultado, que el producto que llega a las estanterías y a las panaderías. Pero aquí respondió el directivo de la Asociación de Panaderos sosteniendo que hay bastante ignorancia al respecto, que no conocen el proceso de producción de pan. Primero, ¿han recibido ustedes ya alguna respuesta de la Fiscalía Nacional Económica sobre la eventual colusión en la industria del pan? A ver, nosotros presentamos este requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica hace una semana atrás. La firmaba quien les habla, el diputado Jorge Radio Schifferli, el presidente de la Comisión de Economía, que es Miguel Mellado, y el presidente de la Comisión de Agricultura, Harry Jürgensen. ¿Por qué? Porque hasta hace un año y medio atrás el precio del trigo era 220 pesos más IVA por kilo y el precio del pan era alrededor de 1.400, 1.300 pesos. Bueno, producto del conflicto en Europa, en la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del trigo subió y consiguientemente subió el precio del pan a 1.900, 2.000 pesos. Hoy día el precio del trigo volvió a estar en esos mismos niveles que hace un año y medio atrás y el precio del pan no baja. Entonces, en algún lugar está el problema. En los molineros que están pagando poco por el precio del trigo y mantienen el precio de la harina alta, o los panaderos que tampoco han bajado el precio del pan en circunstancias que ha bajado el precio de la harina. Hoy día el precio del pan, como usted ya lo ha señalado, Matías, es 8 veces el precio del insumo básico que es el trigo. Y eso no es normal. En alguna parte está el problema y es ahí donde debemos solucionarlo, porque se está perjudicando en primer lugar a los productores nacionales respecto de este tema, que han subido sus insumos, pero el precio del trigo bajó, o se está perjudicando además a los consumidores finales, donde el precio del pan sigue subiendo y en circunstancias que el precio del insumo básico ha bajado. Yo sé que el proceso productivo yo no lo sé porque yo no soy panadero, bueno, pero ¿a quién le van a echar la culpa hoy día? ¿A que subió la energía? Bueno, exactamente. Justamente el presidente de la Asociación de Panaderos decía que los diputados les falta información respecto de cómo es la estructura de costos de la producción de un pan. Entonces le preguntaba yo cuánto significaba el costo del trigo para la producción de un pan. Y no sé si usted tiene el dato, pero es en torno al 30%. Es decir, no hay una no está indexado directamente o completamente el precio del trigo con el precio del pan.
porque cuando subieron los precios, con el conflicto de Ucrania, por lo pronto, subió el precio de los granos, del trigo, pero también subieron los precios de los combustibles, de la energía, del transporte, que son el otro 70%. Entonces, ha bajado el precio del trigo, pero no han bajado necesariamente los precios de los otros costos, con lo cual no ha podido entonces estabilizarse el precio. ¿Usted tenía ese dato? Efectivamente, el precio del combustible ha bajado desde cuando el precio del trigo estuvo alto. O sea, ha bajado además el combustible. Acordémonos que estuvo alrededor, por lo menos el precio que todos saben de la benzina, 1.500 pesos, ahora está a 1.300, el precio del petróleo estuvo a 1.200, hoy día está a 1.000, poco más de 1.000. Por lo tanto, también ha bajado el precio del petróleo. Si también es otra situación, entonces no vengan a señalar de que solamente es el precio de los otros aspectos. Pero ese 30% que bajó el trigo tampoco ha sido reflejado en el precio del pan. Si esa es la dificultad. En alguna parte de la cadena trigo, harina, pan está el problema, porque finalmente no está siendo beneficiado al consumidor final. En algún lugar hay un problema y es ahí donde la Fiscalía Nacional Económica debería intervenir respecto de esta situación. No le echemos la culpa que subió el agua, subió la sal o subió la levadura, porque dicen que producto de la levadura sube el pan. Eso es. Ahora, diputado Rangel, es una situación que. Sí, diputado Rangel, sí, otro elemento que planteaba el dirigente de los panaderos es la dificultad que habría para una eventual colusión o arreglo entre los actores de la industria, porque daba cifras de por miles. La atomización de actores. No estamos frente a dos productores que podría haber en muchas industrias, una situación oligopólica o 3 o 4 grandes actores que se podrían eventualmente poner de acuerdo debajo de la mesa. Aquí poner de acuerdo una panadería que está en Chiguayante con una que está en Copquecura o en Taltal es realmente muy difícil y los precios se han mantenido altos y hay estabilización de precios. Entonces, ¿cómo puede usted ver una posibilidad de colusión entre tantos y tantos actores a lo largo de Chile? A ver, pero a lo mejor el problema no está en los que hacen el pan, sino que en los molineros, que son los que compran el trigo y no han bajado el precio de la harina. Entonces ahí donde la Fiscalía Nacional Económica debe averiguar qué es lo que está sucediendo respecto a este tema. Yo no estoy responsabilizando directamente a los panaderos, sino que estoy señalando del proceso productivo trigo, harina, pan. Es decir, en alguna etapa de este proceso productivo está el problema que permite que el consumidor final no resulte beneficiado producto de la baja de un 30 o 35% del insumo básico que es el trigo. Ahora, él no hablaba cuando nos hizo disectó, digamos, abrió la estructura de costos de la panadería, de la industria panadera. No nos habló del costo exorbitante del insumo harina. Habló más bien de los otros, energía, combustible, que sirven no solo para producir el pan, sino para distribuir el pan, por ejemplo. Ahí ponía el énfasis en que no le ha bajado los costos lo suficiente para poder bajar el precio final. ¿Usted sostiene, en cambio, que tienen alguna sospecha sobre la industria molinera, perdón? Podría efectivamente existir aquí algo donde existiera una colusión en los molineros respecto de fijar un precio del trigo excesivamente bajo y mantener el mismo precio en la harina, que no se ve, que permite que el pan siga siendo caro. Esa es una situación que la Fiscalía Nacional Económica, determinar qué es lo que sucede respecto de esta situación. Porque hoy día no podemos seguir apretándole el cuello a los agricultores y tampoco beneficiar a los consumidores finales, que son los que compran diariamente el pan hoy día en una situación además de crisis a nivel, no hablemos de crisis, pero una situación de apretar cinturón a nivel nacional respecto a los consumidores, que son los que consumen principalmente el producto. Diputado Rangel, ustedes cuando hacen esta petición a la Fiscalía Nacional Económica, ¿lo hacen a partir de la sensación que tienen y de la visión general del problema de que no ha bajado el pan como ustedes creen que deberá bajar, o tienen información? ¿Ustedes entregaron alguna información concreta de eventuales actos ilegales de colusión en algunos actores de toda la cadena de producción del pan?
A ver, sí, efectivamente hay informes de ODEPA, ¿no es cierto?, una dependiente del Ministerio de Agricultura, donde claramente lo que están ofreciendo los distintos molinos por el precio del trigo a nivel nacional es similar. No hay ningún molino que hoy día esté ofreciendo, claro, ofreciendo más, y por lo tanto eso determina que puede eventualmente algún tipo de colusión respecto de lo que significa el proceso productivo de la elaboración de la harina a partir del trigo. Sí, y la Fiscalía se dio algún tiempo, ya recibió los informes que ustedes enviaron, la petición. ¿Hay algún tiempo para entregar alguna información? Porque puede quedar dando vueltas solamente con esta información o denuncia, si se quiere. Puede quedar la sensación de que efectivamente hay colusión y no es más que la pregunta que ustedes hacen. A ver, aquí hay una situación bien compleja porque hoy día los productores de grano están en plena cosecha. De hecho, ya la cosecha está concluida en la región metropolitana, están en O'Higgins o en Maule cosechando y muchos están obligados a poder ir vendiendo sus productos para pagar sus créditos, para pagar sus deudas. Y el proceso va a estar concluido de aquí a mediados de febrero, lo más probable en el sur de Chile. Por lo tanto, el informe que pueda llegar desde la Fiscalía Nacional Económica a lo mejor ya va a ser demasiado tarde, pero espero que la Fiscalía pueda reaccionar oportunamente y con ello dar una explicación cuál es la situación que está ocurriendo, porque cientos de agricultores hoy día están angustiados respecto al precio que se está pagando por el kilo de trigo, teniendo en consideración que los insumos que ellos tienen para producir subieron considerablemente y más aún con la inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, que muchos agricultores no están en condiciones por seguridad y por infraestructura poder guardar el grano para poderlo vender en épocas futuras. Entonces eso genera además una situación donde podemos estar colocando en riesgo nuestra seguridad o soberanía alimentaria, donde muchos actores del proceso productivo sencillamente van a desaparecer y el día de mañana vamos a tener menos producción. Usted representa la zona productora de este grano, pero también es agricultor, entiendo, usted personalmente. Por lo tanto, no sé agricultor de qué cosa específicamente. Supongo que también de trigo y conoce ese mercado o esa industria. ¿Esto que usted está planteando es novedad, el precio que están recibiendo los agricultores de los molinos? ¿O usted se estima que esto, de alguna manera, ha sido siempre esta posición de que usted acusa colusión, ha ocurrido siempre? A ver, se produce una baja normalmente en la época de cosecha producto del aumento de la oferta, pero no lo que está ocurriendo en la actualidad, donde el precio del grano, del trigo particularmente, ha bajado entre un 30 a un 35%. Eso no lo hemos visto en otras temporadas y por lo tanto eso es lo que nos llama la atención respecto del efecto que se está generando. Jorge Radjev es diputado de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por este contacto y esta conversación con La Mañana Informativa. No, muchas gracias a ti, Matías, muchas gracias a 24 Horas por colocar este tema en la agenda de todo el país. Muchas gracias por la preocupación que tienen por nuestros agricultores y por nuestros consumidores. Como siempre, buenos días, gracias, diputado.